Nuevamente con ustedes en nuestro programa Diálogo Constitucional que producen el Estudio Guiguren y Grandes y LP Pasión por el Derecho. Después de una breve pausa de reflexión y fiestas patrias, estamos de nuevo aquí y hoy tenemos el gusto, el placer, el honor de tener como invitada a la doctora Yaneiry Boyer, doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid, profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y hasta hace no mucho presidenta del Servir. El tema sobre el que vamos a conversar con la doctora Yaneiry Boyer y con el doctor Alberto Cruces es sobre la potestad sancionadora de la Contraloría a propósito de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional. Y casi para ir de frente al tema y aprovechar nuestro tiempo, yo quisiera preguntarte, Yaneiry, ¿cuál sería, en tu opinión, la especial trascendencia, importancia, efecto de esta sentencia, incluso teniendo en cuenta que anteriormente hubo alguna otra que se ocupaba del tema de la Contraloría? Muchas gracias. Buenas tardes primero a todas y todos. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, querido Alberto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, dicho esto, creo que es una sentencia importante. Puede tener, como toda sentencia, sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Pero sí creo que es una sentencia importante en la medida que el Tribunal Constitucional empieza a hacer una delimitación un poco más clara de cuál es la competencia de la Contraloría General de la República. Sobre todo en términos de control gubernamental, que digamos es su finalidad pública, la razón de ser por la cual ha sido creada, y también en términos del poder sancionador que tiene la Contraloría, ¿no? En ese sentido, si bien es cierto, el combate contra la corrupción es algo que nos concierne a todos, que nos preocupa a todos, que importa poder promover y defender, pero eso no debería implicar barra libre para poder, digamos, introducir o establecer poder sancionador para todo, ¿no? Incluso para decisiones de gestión, ¿no? Entonces, porque eso ha tenido como una consecuencia nefasta que muchos servidores públicos, buenos servidores públicos, que han tomado decisiones arriesgadas, se hayan visto obligados o algunos a huir de la administración y otros a tener larguísimos procesos penales, administrativos, civiles, a pesar que habrían tomado decisiones en pro de los fines públicos, ¿no? Los malos servidores públicos tendrían que irse, por supuesto, esto no está en discusión, pero creo que este es un buen punto de partida para poder debatir y asistir a yo diría, a una reforma o mejoras, en todo caso, a esta delimitación del control gubernamental y del poder sancionador de la Contraloría y en adición a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, ¿no? O sea que, en síntesis, casi diríamos, viene a tratar de corregir algún nivel de excesos o de factor perturbador del ejercicio que ha venido teniendo la potestad sancionadora de la Contraloría. ¿Podría sintetizarse así? Sí, yo diría que es un primer paso. Es un primer paso porque, digamos, creo que el punto de partida es que una Contraloría es importante. Sin duda. ¿De acuerdo? Sin duda. Y en el derecho comparado podemos encontrar que su presencia es importantísima para el funcionamiento de las políticas de integridad y políticas anticorrupción. Sin embargo, eso no tendría que dar pie a que tenga un poder prácticamente absoluto sobre las decisiones de gestión de los servidores públicos, porque si no, como decía la presidenta de un regulador en una entrevista en el diario, mejor que el contralor se siente en los organismos públicos y comience a tomar las decisiones, o los órganos de control, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es un primer paso para poder debatir y mejorar esta función contralora y que además esto tiene un directo impacto
en la gestión pública y en las tomas de decisiones por parte de los servidores públicos. Porque yendo a lo que preguntabas, Francisco, digamos, lo que hemos visto, y creo que muchas personas que nos estarán viendo coincidirán con nosotros, que, digamos, hay muchos servidores públicos que se mueren de miedo de tomar decisiones. Y no solamente eso, sino que se pide la consultoría 1, el informe técnico 2, el informe legal tal, ¿no? Entonces, claro, todo para sentirse seguro, mínimamente seguro, en que las decisiones que va a tomar luego no sean determinantes para que la Contraloría les persiga, no solamente en la vía administrativa, sino en la vía penal y civil. Bueno, vamos a poder profundizar un poco sobre eso en el tiempo que... ¿Tú qué piensas, Alberto, sobre esto? Tal vez para problematizar un poco esa parte, ¿no? Porque creo que en la sentencia anterior la discusión era si la Contraloría puede sancionar o no. Y el consenso fue si puede. Pero en esta sentencia, como bien dices, ¿no? La cuestión es sobre qué va a sancionar y cómo va a delimitar el tribunal ese concepto. Para algunos, según las reacciones que hemos estado viendo, la idea es, bueno, vamos a restringir a la Contraloría solamente a temas de manejo de presupuesto y no puede salir de allí. Y leyendo un poco, ¿no?, los argumentos que plantea la ponencia y algunos de los votos, ¿no?, porque hay discusión sobre esto, algunos dicen, bueno, es que el parámetro es la buena administración. ¿Realmente es así? ¿O es un parámetro muy amplio? ¿O hay tal vez esta idea, ¿no? El primer paso, falta desarrollar esa parte. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que el tema de fondo ahí es el modelo de responsabilidad administrativa de los servidores públicos que tenemos, o el modelo de responsabilidad administrativa funcional o funcionarial, como dicen los españoles, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto de partida, ¿no?, para la discusión que tú mencionas, ¿no? Entonces, en ese sentido, y sé que hay posiciones encontradas, para algunos colegas es inconstitucional que la Contraloría tenga poder sancionador, ¿no? Entonces, pero para otros no lo es. De hecho, en la sentencia Contraloría 1, ¿no?, para llamarla de alguna forma, CGR 1, el Tribunal Constitucional llega a la conclusión que, siendo el Congreso de la República el intérprete político de la Constitución, entonces estaba en sus facultades de poder conferirle dicho poder sancionador, ¿no? Y otros consideran que no, porque la Constitución no dice expresamente qué, ¿no? Entonces, claro, una cosa es que tenga poder sancionador y otra cosa es, dentro de ese poder sancionador, qué puede hacer y finalmente qué es lo que hace con ese poder sancionador, ¿no? Entonces, claro, volviendo a esta discusión del intérprete político de la Constitución, entonces, digamos, algunos colegas señalan, bueno, la Constitución no dice que la Contraloría debiera tener poder sancionador, entonces es inconstitucional que lo tenga. Yo ahí, y bueno, Francisco, tú crees que ambos que son constitucionalistas, yo ahí tengo algunas dudas, ¿no? Porque sí, pues es cierto, a diferencia de otras constituciones, no dice que la constitución peruana tenga, que la Contraloría en el Perú tenga poder sancionador. Pero si eso lo aplicamos a rajatabla, también tendríamos que decir que la OMPE, por ejemplo, que es otra OCA, otro organismo constitucional, no debería sancionar partidos políticos, ¿no?, porque la Constitución no le atribuye poder sancionador. Y de hecho, si echamos un vistazo al 118 de la Constitución, donde están las atribuciones del Poder Ejecutivo, dice que el Ejecutivo va a hacer cumplir, ¿no?, las leyes, pero no dice expresamente que tiene poder sancionador, ¿no? Pero sin embargo, creo que nadie discute, teniendo en cuenta los poderes de organización de la administración pública, que a través de una ley, rango legal mínimo, los ministerios puedan sancionar, ciertos ministerios puedan sancionar en el ámbito de sus competencias, ¿no?, porque son necesarias para, ¿no?, mantener los fines públicos. Entonces ahí sí, yo tengo mis dudas, ¿ah? Yo sí creo que como intérprete político pudo tomar la decisión de que Contraloría tenga poder sancionador. Yo creo que la discusión está en el siguiente nivel. La discusión, creo yo, está en que si debió dársele ese poder o no, en términos de modelo, ¿no? Porque claro, si tenemos una responsabilidad disciplinaria del servidor público, entonces, ¿por qué establecer un segundo nivel
o una segunda vía y a ir a un modelo dual de responsabilidad si ya teníamos una vía disciplinaria. Entonces, si no está funcionando la vía disciplinaria, la fortaleces, la mejoras, la modificas, pero no creas una más, ¿no? Y esta sentencia lo que ha intentado es conciliar Sí. esas dos cosas, ¿no? Entre Contraloría y Servir. Sí y no, ¿ya? Y ahí nuevamente me muestro escéptica, porque claro, digamos, y cualquier persona que haya hecho gestión pública en el Estado, creo que tiene claro que tú no puedes cortar casi como un hacha, ¿no? Como diciendo, ¿no? Vamos a separar el hijo en dos, ¿no? No puedes cortar casi como un hacha de forma como compartimento estanco. ¿Qué cosa es, entre comillas, lo que dice el tribunal, que creo que estoy en desacuerdo, que en la vía del disciplinario se ven temas laborales Claro. públicos, ¿no? Del empleo público, y que Contraloría ve buena administración? Entonces, yo creo que es una división artificiosa. Porque si no, echemos un vistazo, un ejemplo así sencillo. Probidad. El principio de deber de probidad está en el Código de Ética de la Función Pública, ¿ya? Que es, digamos, no usar bienes públicos en beneficio propio de terceros, ¿no? O que las funciones se ejerzan por valor público, ¿no? Para el valor público, ya. Entonces, si partimos de esa premisa y echamos un vistazo al disciplinario, o sea, que es clarísimo que a los servidores públicos se les puede procesar por faltas contra la probidad. De hecho, hay muchísimas resoluciones del Tribunal de Servicio Civil en ese sentido. Y si echamos un vistazo a cómo se han configurado las faltas en el ámbito de Contraloría, podemos encontrar también conductas prohibidas, reprochables, que nos llevan a concluir que son faltas de la probidad. Entonces, claro, puedes tú vulnerar la probidad desde el ejercicio del funcional, no gasto público, que es un poco el corte de hacha que ha hecho el tribunal. Todo lo que sea gasto público, gasto de presupuesto, Contraloría, ¿no? Temas funcionales, bueno, es más, ni siquiera lo ha dicho de esa forma, laboral público, disciplinario servir, ¿no? Entonces, claro, pero en la práctica también procesas, persigues y sancionas faltas funcionales en el disciplinario, ¿no? Entonces yo creo que es artificioso y creo que es necesario y es la oportunidad de que se pueda hacer una revisión, ¿no? De cómo están ambas vías y que se pueda mejorar. Ahora, no es que tampoco ambas vías hayan nacido simultáneamente, ¿no? Ahí también hay un problema, porque tal vez si se hubieran concebido, diseñado simultáneamente, podría haberse tratado de plantear mejor una diferenciación. Pero la Contraloría, bueno, tiene una tradición larga, es un órgano constitucional autónomo, lo cual pues no es poca cosa frente a otros órganos e instancias administrativas que existen y que imponen sanciones, y que no se discute que impongan sanciones, ¿no? Porque OCE impone sanciones, la gente contacta con el Estado, y muchos de los organismos y la administración impone sanciones, investiga y sanciona. Entonces, y las decisiones de la Contraloría finalmente pueden ser recurribles judicialmente. Entonces, por allí, yo sí creo que es natural que tenga una función sancionadora, delimitando bien su campo competencial. Y creo que, bueno, la sentencia ya nos ha dicho un poco, lo tuyo, Contraloría, es gestión del presupuesto, del gasto público, control de eso, ¿no? No gestión pública en general, no conducta de los funcionarios. Bien o no, no soy un experto en eso, pero creo que es lo que un poco en el lugar que pone la Constitución a la Contraloría es un poco donde la pone, ¿no? Orgánicamente la pone en un espacio que tiene que ver con el régimen económico, con la gestión de los recursos públicos, ahí está, ¿no? Delimitar eso sí me parece preciso, positivo, y convertirla en instancia especializada de eso, porque si no fuera la Contraloría, ¿quién? Y lo otro, perdón, lo de la función administrativa del servidor público, bueno, recuerdo que antiguamente había también un tribunal de servicio civil, ¿no? Existe, sí. Ah, ¿todavía existe? Sí. Ah, a pesar de servir. Ah, caray. Sí. Ah, bueno, pero como parte de lo de servir. Ya, claro, ya, esa es la estructura, lo que quiero decir. O sea, sí había una clara distinción
entre el servidor público y su régimen disciplinario y la lógica de la Contraloría, que quizás el problema es que la Contraloría se había ido más allá de lo que debía, ¿no? Y ahora el tribunal busca tratar de organizar esto. No quiero que nos vayamos de la Contraloría todavía, pero casi te pregunta puntual. Y respecto a servir y a la sentencia, ¿tú crees que lo que plantea para hacer, porque tú le dijiste, no creo, no estoy muy convencida, soy un poco escéptica, le dijiste Alberto, en cuanto a lo que significa el régimen disciplinario del servidor público y la función de servir, que no es solo disciplinaria, lo sé, no, pero ¿cómo lo ves? Creo que voy a partir voy a volver a mi ejemplo sobre la probidad, sobre la falta de probidad. Entonces, digamos, un servidor público se va de comisión de servicio y le dan un monto por viáticos, ¿cierto? Entonces le dan un monto por viáticos respecto a lo cual él tiene que rendir cuentas. Entonces él regresa y resulta que se gastó, que se gastó muy poquito, pero presenta boletas y facturas falsas y incluso su declaración jurada de aquello que no tiene facturas es falsa, ¿no? Porque no gastó eso, no lo gastó realmente en el servicio que fue a prestar. Ya, ok. Entonces, claro, si echamos un vistazo a las resoluciones del Tribunal del Servicio Civil, vamos a encontrar que a los servidores que incurren en estas conductas se les procesa, entre otras cosas, por falta de probidad, ¿no? Porque han, digamos, canalizado esos recursos a beneficio personal, no que eran recursos públicos. Claro. Ya. Entonces, claro, pero si lo llevamos al terreno de que eso en la práctica es gasto público, no gasto, ¿no? De recursos públicos, también lo podría ver la Contraloría. Sí. ¿No? Entonces, claro, a eso me refería yo creo que es artificioso intentar establecer una línea divisoria entre lo que es, entre comillas, empleo público y relaciones de empleo o funciones públicas y lo que es gasto público. Salvo que le quites todo lo que tenga incidencia presupuestal y de gasto, se lo quites a lo que puede ser servir y lo pongas como monopolio de la Contraloría. Yo, de verdad, me parecería más interesante un poco lo que ha dicho la OCDE en su informe de integridad pública, que de alguna u otra forma eso hace referencia al el Tribunal Constitucional, ¿no? El tribunal nos dice que la OCDE ha hecho algunas sugerencias, pero claro, solamente hace una mención muy puntual, ¿no? Por ejemplo, una de las sugerencias que dice la OCDE es, digamos, clarifiquemos el panorama. O sea, no puede ser que el servidor público esté entre dos fuegos. Clarifiquemos el panorama, ¿no? Entonces, una opción podría ser, dice ellos, ¿no? Que el Estado vea si es conveniente, es que disciplinario vea faltas leves y que Contraloría vea faltas graves o muy graves. Otra opción podría ser que Tribunal del Servicio Civil sea la primera instancia, de esa forma también se genera un poco más de imparcialidad, y Tribunal de Contraloría segunda instancia. Tercera opción, que el modelo continúe, pero que se establezcan canales de coordinación entre los tribunales de Contraloría y del Servicio Civil para poder racionalizar los posibles bis in idem, ¿no? Las dobles persecuciones, por lo mismo que de hecho ocurre, y de hecho, es más, el propio tribunal dio la bendición de que eso ocurra, ¿no? El tribunal a veces, las primeras instancias a veces reabrían procedimientos que ya habían sido sancionados en disciplinario. Entonces, en ese sentido, que hayan canales de comunicación en torno a criterios. Pero creo que el punto de partida es que históricamente tenemos, en nuestra narrativa histórica, tenemos muchas evidencias de que en la práctica son dos vías que ven cosas muy similares, ¿no? Sin ir muy lejos, por ejemplo, cuando se declara la inconstitucionalidad, en Contraloría 1, ¿no? En Contraloría 1 lo que hizo el tribunal fue bajarse todo, ¿no? Declaró inconstitucional todo. Entonces, claro, todos los procedimientos en trámite, ¿qué pasaba? Algunos los archivaba. ¿Y qué empezó a hacer los órganos de control? Pasárselos al disciplinario, ¿no? Como diciéndole, mira, yo ya no lo puedo ver porque me han declarado inconstitucional mi régimen, míralo tú, ¿no? Si realmente tuviesen fundamentos jurídicos distintos, ambas vías, no tendría ningún sentido, sería ilegal que Contraloría le pida al órgano disciplinario que lo tramite,
¿no? Y así podría mencionar muchas, pero me quedo, por ejemplo, con ese tema puntualmente, ¿no? Alberto, ¿qué tema más quieres? Sí, justo. Y creo que sobre lo último que mencionas, la nueva sentencia de Contraloría ha puesto en el fallo algo rarísimo, ¿no? Que es este mandato de que las cosas hacia atrás no se mueven y que esto solamente es hacia adelante. El no efecto retroactivo. ¿Cómo queda eso, no? Porque tradicionalmente se ha entendido que cuando son Y no para temas procedimientos en sancionatorios, curso, ¿no? Porque claro. el no retroactivo frente a decisiones adoptadas puede parecer normal, aunque viene el otro tema. ¿Y qué pasa ahora que está tan de moda asimilar lo administrativo a lo penal, la benigna, ¿no? Pero lo hace tampoco va a aplicarse para procedimientos ya abiertos en curso, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Yo creo que, bueno, ustedes que son constitucionalistas, no me dejarán mentir que, digamos, la retroactividad benigna no ha sido reconocida, no solo ha sido reconocida constitucionalmente, sino que ha sido desarrollada ampliamente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también en varias normas administrativas sancionadoras. No tengo muy claro por qué el Tribunal Constitucional se salta ese principio o lo afecta deliberadamente, pero quizá una hipótesis podría ser que más bien tenga que ver con una decisión un poquito más política, ¿no? Claro. Política en el sentido que, digamos, teniendo en cuenta además los cuestionamientos que puede tener en este momento la actual composición del Tribunal Constitucional, se ve feo, o es una afectación o por una promoción de la impunidad, ¿no? Decir que se revise lo que ya está cerrándose, lo que está en apelación, lo que está en procedimiento, ¿no? Entonces, no encuentro otra explicación. Claro, no son razones jurídicas. Exactamente, claramente, exactamente. No encuentro otra explicación, sobre todo teniendo en cuenta el comportamiento que ha tenido, bueno, el Tribunal Constitucional en general, ¿no? Sin hablar de composiciones individuales, hasta la fecha, ¿no? El problema está que también seguramente eso tiene algo que ver con el conjunto de figuras que por razones de imprecisión, generalidad, falta de tipicidad y cosas se cuestionan, ¿no? Que han sido aplicadas a muchos casos y que, bueno, independientemente de lo que diga el tribunal, el problema se va a plantear cuando alguien diga yo me quiero acoger a esto y un juez tendrá que decidir si cabe o no la aplicación de la retroactividad benigna o no. Pero el problema está, y es algo que a mí en lo particular me interesa y te quería preguntar, en esa parte de la sentencia, sí, pues a veces hay enunciados un poco genéricos, ¿no? Pero claro, estamos pensando con una lógica muy nuestra, ¿no? Con esta asimilación cada vez más firme que se hace del derecho administrativo sancionador con el derecho penal. Yo personalmente tengo mis dudas sobre eso, tengo mis reparos, porque no siempre no se puede pedir ese nivel de detalle, pero muchas de las cosas por las cuales seguramente han denunciado y sancionado a un montón de gente, esas tipicidades, digamos, imprecisas de las faltas, han sido declaradas inconstitucionales y derogadas. Entonces, claro, todos aquellos que hayan sido por no haber observado la conducta propia del funcionario o por no haber cumplido las normas que rigen el funcionamiento de la institución, podrían, pues, de hecho, pedir una revisión de su caso. Y de repente quizás también es una revisión de que no se mueva todo lo que ya fue mal o bien resuelto. Un pragmatismo de no alterar todo lo ya decidido, no sé. Hay algunas ideas, creo que de tu pregunta, algunas reflexiones. Y bueno, y como profesora de Derecho Administrativo, claro, ¿no? por eso aprovecho. me toca decirlo porque si nada más mis colegas si ven esto me van a decir, ¿y por qué no has dicho eso? No, es que todos los administrativistas están felices con esto. Sí, bueno, en parte, porque hay una afectación importante a la eficacia de los servicios que prestan los servidores públicos, ¿no? Entonces, pero creo que hay y los administrativistas a empresas o abogados o funcionarios, como defensores también. Hay un punto de partida, creo yo. Hay un punto de partida que tiene que ver con el anclaje constitucional del poder punitivo del Estado, ¿no? Entonces, y eso va para tanto la vía penal como para la vía sancionadora administrativa, que son dos partes de un mismo poder, ¿no? Son dos mitades de una misma naranja, ¿no? Entonces, dicho esto, el anclaje en principios constitucionales para ambas vías es el mismo,
¿no? Entonces, no podemos, no por decir que estamos en la vía administrativa, digamos, voy a faltar o no voy a respetar el debido procedimiento, ¿no? O, por ejemplo, que si mi procedimiento no dice que tenga que darle acceso al servidor público acá al expediente, le voy a decir, oye, mi procedimiento no lo dice, así que lo siento, no puedes acceder, ¿no? Entonces ya incluso se ha reforzado los principios del sancionador para que eso quede claro. Pero en temas de tipicidad... Claro. Entonces, en principio el anclaje es el mismo. El tema es ya las particularidades que para ti puede la tener, tipicidad tiene que ser igual. que tiene que tener el procedimiento administrativo y el proceso penal. O sea, digamos, a ver, ahí ya si entramos a tipicidad, creo que una primera premisa es que Contraloría 1 es declarada inconstitucional, o sea, mejor dicho, en Contraloría 1 se declara inconstitucional todo, porque las faltas eran totalmente abiertas, sin ningún nivel de precisión. Y en la práctica lo que dice el tribunal es, oye, la ley es tan amplia que podría sancionar cualquier cosa y como finalmente tu Contraloría precisas, todo inconstitucional. Ya. Demasiada liberalidad, ¿no? Luego yo creo que la Contraloría hace un poco la tarea. O sea, si hay un nivel mayor de precisión en las faltas y hay conceptos jurídicos indeterminados, eso no es imposible de evadir porque, es más, en doctrina comparada encontramos que en la responsabilidad administrativa funcionarial son necesarios los conceptos jurídicos indeterminados porque los servidores públicos desarrollan funciones muy, muy diversas. O sea, faltas contra la neutralidad política la puede cometer una secretaria como la puede cometer un viceministro o un investigador de CONCITEC, ¿no? Entonces, son tan variadas que se necesitan los conceptos jurídicos indeterminados. Ya. Entonces, ¿qué es lo que declara inconstitucional el tribunal en términos de tipificación? Lo que dice es, Contraloría, como tú solamente de acuerdo al 82 de la Constitución puedes ver temas de ejecución presupuestal, gasto público, el equilibrio financiero, entonces tú no puedes ver, en consecuencia, tú no puedes perseguir y sancionar faltas que no estén dentro de ese ámbito, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo funcional, lo cual está bien, me parece. Por ejemplo, faltas contra el patrimonio cultural, medio ambiente, etcétera, que tenía, o esta coletilla que tenían muchas, que lo apunté aquí, muchas de las faltas, que tenga grave afectación al servicio público. O sea, digamos, eso tú no lo puedes ver, tú no lo puedes procesar. Entonces, pero allí el tribunal incurre en una omisión súper importante. En el sentido que le dice a Contraloría, tú no puedes ver esto, en consecuencia inconstitucional tus tipos. Ya, pero ¿y quién lo ve? ¿Qué significa eso? ¿Que todo va a quedar en el aire? ¿Que esas conductas van a quedar impunes? ¿Que ya no son reprochables ni perseguibles por el Estado? ¿Que se van a ver en el disciplinario? Pero claro, si eso lo dijera en la sentencia, estaría admitiendo el bis in idem, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, ¿no? Creo que esta es una oportunidad para poder hacer una revisión de la delimitación del control gubernamental y de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Y eso no es otra cosa que buscar que los servidores públicos estén en condiciones de tomar decisiones, que las obras se hagan, no se paralicen innecesariamente por temor a la Contraloría, que los servicios se presten y en consecuencia que las personas, que los usuarios, usuarias, pues podamos tener un poquito más de acceso a servicios, ¿no? Esto no va a ser tampoco la varita mágica que va a determinar que todo funcione de maravilla, pero sí por lo menos creemos que con mayor racionalidad. ¿Comentario final, Alberto? No, simplemente decir que este es un tema que creo que vamos a tener que seguir observando en los próximos meses. Hay una serie de procedimientos en curso y tal vez cómo viene la respuesta en el ámbito político y legislativo, ¿no? Que es donde esto seguramente tiene que volver a verse, ¿no? Y para cerrar entonces, Yaneiri, bueno, a partir de esta sentencia, que también más o menos coincide con la llegada de un nuevo Contralor, y bueno, en servir también, ¿qué crees tú o cómo podrías tú vislumbrar lo que sería mejor a propósito de ya de la ejecución de esta sentencia en cuanto al quehacer, por ejemplo, de Contraloría? ¿Qué crees que habría que hacer a propósito de esta sentencia? ¿O cómo crees que va a influir en lo que pueda venir?
Creo que, dado que lo mencionas, creo que el cambio de gestión es una buena oportunidad, Claro. ¿no? Porque, digamos, la gestión saliente, creo que puede haber hecho cosas buenas, pero también creo que ha Claro, incurrido claro. en algunos excesos, como por ejemplo comenzar a sacarnos, es como sacarnos las cabezas, ¿no? Mostrar las cabezas sangrando. Claro, el nuevo para llega, decir, se encuentra claro, algo ya decidido. Claro, no, y claro, es esa lógica de sacar las cabezas sangrantes para poder decir estamos haciendo algo contra la corrupción, cualquier cosa que o estás conmigo, si estás contra mí, estás contra el combate contra la corrupción. Y creo que ese populismo punitivo debería terminar, ¿no? Entonces, creo que el cambio de gestión es una gran oportunidad Sí. para poder darle un enfoque diferente al control gubernamental, más consensuado con Servir, ¿no? Porque si bien es cierto, habían puentes entre ambas organizaciones, pero siempre Contraloría se mostraba como superior. De hecho, Claro. su norma dice, Sí. cualquier cosa que se oponga a mis decisiones, nulo, queda sin efecto porque el procedimiento sucesorio de Contraloría es el que vale, ¿no? Entonces, creo que es un momento en el cual importa que se sienten a debatir, a consensuar, sobre todo desde un punto de vista finalista, sobre todo desde un punto de vista de qué queremos para la gestión pública, cómo logramos que el control realmente sea una forma de prevenir riesgos, de ayudar a que se tomen mejores decisiones, y cómo el sancionador sirve para poder erradicar a los malos elementos que hay en el Estado, sin dudas ni murmuraciones, y en tiempos claros, en tiempos cortos, que sea eficaz y que de forma neutral, imparcial, y que además el buen servidor público deje de encontrarse entre dos fuegos, ¿no? Entonces creo que esa es una oportunidad de oro para poder lograr dicho cometido. Muy bien, pues muchísimas gracias, Yaneri, por tu presencia y tus aportes. Gracias, Alberto. Y con ustedes, pues agradecerles su compañía, su interés por nuestro programa, y nos vemos el próximo miércoles. Buenas tardes.